El proceso de digitalización, que no es de ahora, que es un proceso que viene ya de años, es un proceso que afecta a todos los órdenes de la sociedad, no solo al del trabajo, ¿no? Ya nos comunicamos, nos relacionamos de formas muy distintas a como lo hacíamos, por ejemplo, hace 15 años, ¿no? Pero la capacidad de modificar las formas de trabajar, de producir, de distribuir, de organizar los tiempos de trabajo que pone encima de la mesa la digitalización son enormes. Y creo que el gran reto, como en cualquier gran transformación productiva, es poder gobernar los cambios, poder gobernar desde el poder organizado de los trabajadores y las trabajadoras. Yo creo que es muy importante decir que los cambios, aunque sean tan profundos como los que implica la digitalización, no son cambios neutros, ni son cambios técnicos, son cambios que pueden cambiar la correlación de fuerzas en las sociedades, que pueden modificar la correlación de fuerza en las relaciones de trabajo, que pueden generar grandes incrementos de productividad, pero habrá que disputar cómo se reparten esos incrementos de productividad, que van a destruir puestos de trabajo, pero que van a crear otros nuevos y que van a transformar la gran mayoría, ¿no? Y yo creo que ese proceso de gestión compartida y de gobierno de los cambios es el gran reto del movimiento sindical. Yo creo que la extrema derecha siempre ha sido un elemento reaccionario para volver a las viejas jerarquías del quién manda y quién obedece. El rol de los hombres respecto a las mujeres, la homogeneidad racial frente a este mundo que de repente es mucho más multirracial y es mucho más multicultural y por tanto aquella vieja certidumbre de cuando todos éramos iguales, que la migración en España y en Europa va a ser necesaria en las próximas 3 décadas es algo que no se puede discutir y el que lo discuta no vive en este mundo. España lleva con tasas de natalidad por debajo de las tasas de reemplazo de la población desde los años 80. En España hay millones de niños y de niñas que no han nacido, que van a tener que ser, entre comillas, sustituidos por personas migrantes simplemente para que nuestro país funcione. ¿Esto lo dice Comisiones Obreras? No, esto lo dice el Banco de España, que ha estimado en aproximadamente 24 millones las personas que entre ahora y el año 2053 van a ser necesarias a lo largo de estos años en España simplemente para que el país tire adelante. Y a partir de esa aproximación, el debate no es emigración sí o emigración no, el debate es emigración cómo. Y ahí es donde hay que tratar de evitar estas fórmulas dramáticas de migración, de personas saltando en cayucos o en pateras al mar arriesgando sus vidas, y hay que tratar de fortalecer modelos organizados, modelos planificados para gestionar convenientemente esos flujos de migración. La disputa no es si hay que regularizar a las personas que están irregulares o tiene que haber contingentes o tiene que haber emigración circular. Si es que va a ser todo de aquí a las próximas 3 décadas. Vivimos en la mayor brecha de desigualdad del mundo, que es la que marca el Mediterráneo entre Europa y África. Si alguien se piensa que en esas circunstancias no va a haber un flujo migratorio, es que no conoce el mundo. Los poderes hacen lo que quieren, hacen de su capa un sayo cuando aquellas cosas que hacen no tienen reproche social y no tienen costes políticos, ¿no? Y yo sigo pensando que cuando la gente es sensible, se solidariza, se moviliza y condiciona las decisiones de los poderes políticos y económicos, al final las decisiones se modifican y mutan, ¿no? Estamos asistiendo a la concreción de la ruina y del fracaso de lo que ha sido el neoliberalismo como modelo económico y como modelo social. Yo creo que el modelo económico cada día está más superado por la propia realidad, pero el neoliberalismo ha generado toda una forma de entender y de interpretar el mundo que ha calado en mayorías sociales, porque conectan, yo creo, que con esas respuestas simples y reaccionarias a los miedos de la sociedad y de alguna manera es una de las hilazones que tienen estas internacionales que por otro lado están muy bien organizadas, que por otro lado manejan muy bien los actuales lenguajes de la segmentación de mensajes a través de las redes sociales, que apelan a los miedos casi individuales de las personas y que son un riesgo para la democracia y son un riesgo para la libertad, aunque hablen en nombre de la libertad. Cuando un fenómeno así como el de Díaz Ayuso tiene éxito en Madrid, donde la gente no es tonta, donde la gente lee, donde la gente más o menos se relaciona, donde se vive comparativamente bien, yo creo que hay muchas más cosas por detrás, ¿no? Seguramente un proceso de décadas en el cual se han ido desguazando buena parte de los servicios públicos que tienen calidad en términos comparados con el mundo, pero que seguramente cada vez le dan a la gente menos respuestas a sus problemáticas diarias y la gente seguramente se ha
socializado durante bastantes años, durante no menos de 2 décadas, en ese mensaje del que casi mejor háztelo tú solo, ¿no? Yo creo que hay un primer reto que es para mí el fundamental siempre en un sindicato, ¿no? Y es reforzar la capacidad organizada de los trabajadores y las trabajadoras. Eso es además lo único que hace el sindicato y solo el sindicato. Y por tanto, utilizar los recursos que tenemos de la mejor manera para ese prioritario objetivo, yo creo que siempre tiene que ser la prioridad de Comisiones Obreras y que también, por otro lado, es de donde nacemos, ¿no? Y a partir de ahí, pues hombre, yo creo que los grandes retos tienen que ver con ser capaces de cogobernar el montón de cambios que se están dando en la economía, en la empresa y en la sociedad, recomponer un modelo social, lo que hemos venido a llamar un nuevo contrato social para el siglo XXI, porque de cómo se configure la sociedad, si la sociedad se cuida en común con recursos propios, con recursos comunes o no, se determina qué tipo de población tenemos y el tipo de población que tenemos determina el modelo sindical, que se puede o no se puede tener. Es muy difícil hacer sindicalismo de clase si nadie se siente clase. La vivienda yo creo que es el gran reto, uno de los grandes retos hasta específicos que tiene la sociedad española, ¿no? Porque la vivienda se ha constituido en España como el gran problema de integración social de las personas jóvenes, entendido por personas jóvenes casi hasta los 40 años, ¿no? Es un drama que no se puedan emancipar hasta edades demasiado tardías y es un drama que está relacionado con una concepción previa de la vivienda. Hace falta vivienda de protección oficial, vivienda social, básicamente en régimen de alquiler. Temporalmente, evidentemente, hay que topar los precios de la vivienda y los precios del alquiler y hay que hacer muchas cosas y todas a la vez, porque yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene España y particularmente la juventud trabajadora de nuestro país. Una parte del camino se está recorriendo, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que las brechas salariales entre hombres y mujeres se hayan reducido, no es un tema menor y yo creo que tiene mucho que ver con el incremento de los salarios mínimos, ¿no? Pero la clave, el eje de bóveda para atacar la brecha salarial entre mujeres y hombres, yo creo que tiene que ver con toda la estrategia de cuidados que seamos capaces de desarrollar en nuestro país, ¿no? Las brechas salariales entre hombres y mujeres se inician y se profundizan cuando llegan las edades de maternidad o paternidad y con la feminización de los cuidados que sigue existiendo en nuestro país. Es decir, la igualdad tiene que abordar todos los órdenes de la vida. No se puede asumir que los cuidados sean una labor femenina y luego, claro, que el Estado, que el poder público dé cobertura a esa necesidad de cuidados que tienen las familias, porque esa es la clave para que realmente hombres y mujeres estemos en igualdad de condiciones a la hora de afrontar las carreras profesionales y las brechas salariales. El asesinato de mujeres por personas, por parejas o por exparejas, es la expresión más dramática precisamente de ese concepto de masculinidad tóxica, ¿no? Buena parte de la violencia contra las mujeres tiene que ver con que una parte de los hombres no asumen el cambio de rol de las mujeres, no saben gestionarlo interiormente y responden como saben responder, que es con violencia y en los casos más extremos con crímenes. La autonomía económica, la autonomía laboral, el poder disponer de sus propios recursos, de tener carreras profesionales abiertas, también es una forma de liberación y es una forma de decir aquí te quedas y te haces la cena y yo me voy, ¿no? Yo creo que las crisis en los sistemas de mediación son crisis también muy inducidas por quien pretende que el poder privado pueda hacer lo que quiera y no pasa nada y el poder público no puede hacer nada. La mejor manera de que la gente no caiga en los mitos que pretenden situar a las personas que ostentan una representación social o pública, de que son personas que se aprovechan de su cargo, no sé qué, es la transparencia y es tener a la gente organizada. Esto no es un sindicato para la gente, esto es un sindicato de la gente. El pesimismo reaccionario. Yo estoy convencido que el mundo va a ser mejor dentro de 50 años que ahora. Si la perspectiva es catastrofista y de pesimismo, impera la lógica del bote salvavidas. Y en el bote salvavidas la lógica es, como este se asome un poco, le tiro fuera porque así me queda a mí más remo y más comida. Están fabricando un pasado idílico que nunca existió para configurar un futuro no deseable. Y en ese escenario pierde cualquier idea de organización progresista de la sociedad. Yo creo que esto hay que decirlo, ¿no? Y luego hay que explicar la historia de este país como fue. Y la historia de este país yo creo que no se entiende sin comisiones obreras.
llegamos a un consenso constitucional que yo creo que ha permitido a nuestro país, por efecto en buena parte del trabajo de las vanguardias obreras y vecinales de España, transitar a un modelo democrático equiparable a otros de nuestro entorno, ¿no? Y que ha sido el que ha posibilitado el mejor avance en derechos sociales y en derechos de ciudadanía de la historia de España, sin ningún género de dudas, ¿no? Y haber recorrido en 30, 40 años pues un camino que otros países pues recorrieron con otros 30 años más, que fueron los del final de la Segunda Guerra Mundial.